Como primer conferencista en este segundo panel del día de hoy, tenemos invitado al experto internacional, profesor doctor Fernando López Ramón, de España. Su tema, Teoría de la catástrofe en Derecho Público, aplicada a los desplazamientos relacionados con la explotación de recursos naturales. El profesor López Ramón es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, ha sido decano de su facultad, director de la Revista Aragonesa de Administración Pública y presidente de la Fundación Ecológica y Desarrollo. Coordina actualmente el Observatorio de Políticas Ambientales. Ha obtenido premios nacionales de investigación en los años 1980 y 2006. Autor de gran número de publicaciones en materia de su especialidad y entre sus últimos libros se encuentran Política Ecológica y Pluralismo Territorial, en el año 2009, Sistema Jurídico de los Bienes Públicos, año 2012, e Introducción al Derecho Urbanístico, cuarta edición, año 2013. Invitamos al doctor Fernando López Ramón. Permítanme que empiece agradeciendo públicamente al presidente Vargas la amable invitación a formar parte de este foro tan variado, donde tantas opiniones y tan variados criterios se están escuchando. Darme la oportunidad de participar en el mismo para expresar mis criterios y mis opiniones sobre cuestiones en relación con las cuales vengo pensando o vengo trabajando hace tiempo. Preciso. Los desplazamientos en relación con catástrofes ambientales no son mi especialidad. El presidente me dijo, como sabes de todo, pues puedes hablar también de esto. Pero realmente mi especialidad está más encaminada hacia, dentro del derecho administrativo, del derecho público interno, hacia los temas de ordenación del territorio, protección del medio ambiente, urbanismo. Esos son los temas en los que yo me muevo a gusto. Incluso mi último estudio sobre los bienes públicos está hecho en la perspectiva de la protección del medio ambiente. Bueno, entonces, escuchando y viendo los distintos ponentes que estamos, tenía el temor de repetirme o de no producir, digamos, elementos suficientemente interesantes o distintos, específicos, en relación con otros ponentes. Bueno, de ahí que me haya defendido con ese título tan esperpéntico, Teoría de la catástrofe en Derecho Público aplicada a los desplazamientos relacionados con los recursos naturales. Es imposible de vender nada con ese título. Bien. ¿Qué es lo que pretendo? Pues pretendo no hablar de los desplazamientos, dejar que hablen de los desplazamientos los auténticos expertos y configurar lo que me parece que es el marco general donde debe de desenvolverse la política fundamentalmente humanitaria relacionada con los desplazamientos producidos por catástrofes naturales. Mi planteamiento sería el siguiente. Tenemos que identificar el conjunto de elementos que configuran, ahora cambio, y en vez de teoría les voy a decir el sistema de reacción colectiva frente o ante las catástrofes. Yo hablo de teoría, porque los sistemas hay que construirlos a partir de del derecho positivo, a partir de los elementos que nos proporciona una concreta experiencia. Habrá un sistema de reacción ante la catástrofe del derecho español, o del derecho colombiano, o del derecho internacional. En cambio, yo quiero no fijarme en una experiencia concreta, aunque indudablemente mis datos, los elementos conceptuales que manejo son pues, los propios de la experiencia española y europea. Yo querría, construir una teoría algo menos comprometido que un sistema, algo de carácter ideal, comprendiendo también que una elaboración teórica nunca la tenemos que entender como un dogma. Es decir, que lo que sean las concretas denominaciones, las estructuras, los órganos que creamos, las personas, los técnicos a los que consideramos competentes en una materia, eso son cuestiones que dependen mucho de las distintas experiencias nacionales.
¿Quién es competente profesionalmente en relación con las catástrofes? ¿Es un economista? ¿Es un sociólogo? ¿Es un geógrafo humano? ¿Es un jurista? Es difícil responder a estas cuestiones que se plantean generalmente en relación con muchas actividades que inciden en el territorio. ¿Qué es mejor? ¿Utilizo arquitectos? ¿Utilizo ingenieros? ¿Busco pensamientos, gente de formación general? La respuesta no es unívoca. Hay que ver, lo primero, cuando un director general te hace esta pregunta, lo primero que le tienes que decir es ¿de qué tiene usted? ¿Tiene usted muchos arquitectos empleados? ¿No los va a poder despedir? Pues vamos a ver si utilizamos técnicas que comprendan bien los arquitectos para ponerlas en marcha. ¿Tiene usted ingenieros forestales? Pues vamos a poner una política de protección de la naturaleza donde utilicemos técnicas forestales. Principio o doctrina de la intercambiabilidad de las técnicas públicas. Los mismos resultados los podemos lograr con las medidas de fomento, con la zanahoria y con el palo. Bueno, ¿para qué sirve entonces, me dirán, la teoría si no construye un sistema efectivamente aplicable? Pues me parece que nos puede servir en este foro para reflexionar sobre los foros y medios de la actuación pública, aunque insistiendo en que tendremos que aplicar la teoría siempre con gran prudencia en función de las demandas colectivas, de las características territoriales, de la situación de los recursos naturales, de las trayectorias organizativas, etcétera, etcétera. Bueno, nos referimos a la catástrofe. La catástrofe la define el diccionario de la Real Academia como el suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas. No nos vale la definición. Sin duda eso es una catástrofe, pero no solo es el suceso infausto, sino también los procesos. Se ha hecho bastante alusión a ese aspecto a lo largo de otras intervenciones. Es decir, la catástrofe puede terminar siendo la consecuencia de un proceso paulatino, no la inmediata consecuencia de una determinada contaminación que instantáneamente produce la catástrofe. Eso sí, en todo caso, de catástrofe hablamos cuando las consecuencias son de carácter grave y se incide conjunta o separadamente en los siguientes elementos: producción de gran cantidad de víctimas, en nuestro caso serían los desplazados; 2, inutilización de infraestructuras o servicios esenciales; y 3, gran destrucción de bienes, especialmente de bienes que forman parte del patrimonio colectivo. Por cierto, ya que se ha mencionado en alguna otra intervención, junto a la tragedia de los comunes de la que hablaba el presidente de la Corte Suprema argentino, sin duda, pues ahí la contribución de Garrett Hardin ha tenido mucha influencia en el mundo de la economía, pero recuerden que en el año 2009 dimos el Premio Nobel de Economía a Elinor Ostrom, la primera mujer que lo logra, y que su tesis de la lucha y el planteamiento de la acción colectiva es una tesis realizada sobre la base de concretas experiencias, precisamente de culturas indígenas, de tratamiento de bienes comunales, de pesquerías de bajura. Es decir, no tenemos por qué identificar necesariamente la acción colectiva con el fracaso de esos pastores de los que nos habla Garrett Hardin, ávidos de utilizar el pasto común porque no tienen información suficiente sobre lo que van a hacer los gorrones, en la teoría del gorrón que nos venden algunos economistas. Bien. Dicho todo esto, mi objetivo, identificar y examinar las políticas públicas que configuran la teoría de la catástrofe. Creo que son 3 los niveles de respuesta pública que idealmente habría que identificar y habría que desarrollar, aunque insisto que las denominaciones y las estructuras pueden cambiar de experiencia a experiencia. Una primera respuesta es la de las políticas ordinarias, y entre las políticas ordinarias incluyo preferentemente la política ambiental, aunque no en exclusiva, como enseguida voy a explicar. Ese sería el primer nivel de prevención ante la catástrofe. El segundo nivel nos vendría dado por lo que en Europa denominamos la política de protección civil, que se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos y que nos da una especie de respuesta genérica por parte de los Estados ante las situaciones catastróficas. Y el tercer nivel sería el de la política propiamente humanitaria, que nos sitúa normalmente pues, ante fracasos o limitaciones o imposibilidades de los Estados y necesidad de incrementar y fomentar la solidaridad internacional. Déjenme también decirles que prevenir las catástrofes es una tarea esencial de todo Estado.
lo decía Montesquieu ya en el siglo XVIII, prevenir las catástrofes para evitar o mitigar algunos de sus efectos es lo que justifica más primariamente a esos poderes públicos generales, a esa merma de libertad que conlleva siempre la organización de la convivencia común. Yo diría, pues, que el Estado y la organización internacional se justifican por la necesidad de estructurar, de organizar una reacción colectiva ante la catástrofe. Y de eso es de lo que estoy hablando. Ya digo, identifico 3 niveles, vamos con el primer nivel. ¿Qué significado podemos dar a la política ambiental en relación con la prevención general de las catástrofes? Pues bien, la política ambiental es la que nos proporciona los mecanismos generales, aunque no es la única. Hay también otras políticas públicas que, en función, ya digo, de las diferentes experiencias, pues nos pueden proporcionar mecanismos adecuados. Aquí se han mencionado algunas. Se puede hablar de una política sanitaria. Se puede concebir sin reacción ante las epidemias o ante las epizootias que afectan a los animales. El caso de las vacas locas, por ejemplo, en Europa fue un caso de reacción ante la catástrofe dominado por una política sanitaria. ¿Por qué? Pues porque era lógico, dado que eran los peligros de formación de una epidemia los que se trataba de combatir. Recuerdo que en el caso de las vacas locas se sacrificó toda la cabaña europea. Todas las vacas europeas fueron sacrificadas a través de la legislación de epizootias propia de las distintas experiencias nacionales. Lo mismo decir de la seguridad industrial, la política de seguridad industrial, que comprende con normalidad, ha asumido ya elementos sobre sustancias peligrosas, sobre métodos de fabricación, o la ordenación, la política de ordenación de la edificación, que asume con normalidad pues, elementos relativos a la resistencia de las construcciones, a la seguridad ante el peligro de incendios, etcétera, etcétera. La política ambiental es, sobre todo, la que organiza la lucha general contra los problemas ambientales, contaminaciones, erosiones, desertificación, todo ello producto de un empleo inadecuado de los recursos naturales y también, en ocasiones, producto de la propia dinámica de los sistemas naturales. La prevención de los riesgos es el objetivo general de la política ambiental, aunque les invito a que piensen lo siguiente. Lo que sea la política ambiental es algo contingente. Depende, insisto una vez más, de cada experiencia, de lo que hemos formado. Hay experiencias nacionales en las que partes muy significativas de la política ambiental están vinculadas a determinados sectores. En ese sentido hay que recordar que junto a la política específica de medio ambiente, construida ¿cómo? Pues construida por detracción de elementos que en el pasado estaban vinculados pues probablemente a políticas higienistas vinculados al mundo de la higiene o a políticas forestales, lo que llaman los ecologistas la línea verde, junto a esa política ambiental específica, construida con elementos que hemos detraído de otras políticas públicas, el medio ambiente como objeto del derecho se expresa también en una finalidad. Es un objetivo para todas las políticas públicas. Es exactamente igual que otros objetivos generales que tenemos en el ordenamiento jurídico. La igualdad de sexos. ¿Qué pasa? ¿Que es solo tema del Instituto de la Mujer? Evidentemente tiene que existir. ¿Por qué? Porque estamos en una situación concreta donde, lamentablemente, son precisas esas políticas específicas. Pero ¿alguien concibe una política de igualdad de sexos sin que el sistema educativo, el sistema agrario, el sistema de ayudas regionales se vincule también a esas finalidades? Estamos en lo que un conocido pensador alemán, Ulrich Beck, calificó en el año 1986 como la sociedad del riesgo. Usamos una técnica que no dominamos, desde luego no dominamos ya los juristas, aquel fenómeno del jurista de tipo renacentista que podía dominar también lo que era la técnica del momento, eso ya no existe. Los juristas estamos incluso ceñidos a nuestra propia especialidad. El civilista toca pocos temas de derecho constitucional en general o solamente los que le interesan tangencialmente. Tenemos pocas facilidades de diálogo interdisciplinario. La técnica que usamos genera riesgos constantes. Esos riesgos
tecnológicos que están ampliando constantemente el ámbito de incertidumbre del derecho. No sabemos las consecuencias de muchas de las actividades que emprendemos. Lo adecuado sería, conforme a ese principio tan discutible, que es el principio de precaución, digo tan discutible no porque yo lo considere discutible, sino porque es muy discutido y porque no lo aceptan ni siquiera los asesores ambientales del presidente Obama, con lo cual está poco extendido en el planeta. Los planteamientos que tenemos son más bien de explotación, de desarrollo de los recursos naturales. Hay una creciente demanda de bienes y servicios en las sociedades avanzadas, donde el nivel de vida sigue primando sobre la calidad de vida. ¿Recuerdan que después de la Segunda Guerra Mundial se lanzó un gran eslogan legitimador de políticas públicas, legitimador de nuevos ámbitos de actuación del poder público? Ese eslogan es el que promueve el Plan Marshall. El nivel de vida, aumentar, formar consumidores. Se trataba de que aumentara el consumo y que eso fuera el motor del progreso de la economía. En los años 70, paulatinamente pasamos, casi insensiblemente, del nivel a la calidad de vida. Ahí hay un paso que es muy importante, un paso conceptual. Y pasamos a decir a los ciudadanos, ese nuevo mensaje legitimador de políticas públicas dice: usted, ciudadano del siglo XX, ahora diríamos del siglo XXI, para ser feliz necesita que estén protegidos los osos asturianos. Anda. La privación de elementos que constituían el nivel de vida constituye ahora precisamente un elemento de calidad de vida. Pero digo, aunque eso está presente en muchos textos positivos y textos constitucionales, en la práctica de nuestras sociedades, nuestros pueblos siguen primando el nivel de vida, lo cual está llevando ¿a qué? A que se asumen riesgos en la realidad de las distintas sociedades, de los diferentes estados, primando el desarrollo sobre la protección o la precaución ambiental. Contradictoriamente, la propia sociedad no quiere aceptar la incertidumbre del riesgo y sigue exigiendo ¿el qué? Que haya un fallo humano. Seguimos exigiéndolo para todo. ¿Recuerdan hablo de experiencias de mi estado? Hace unos meses tuvimos un terrible accidente ferroviario cerca de Santiago de Compostela, donde descarriló un tren. Bueno, pues ahora estamos tratando de averiguar. El accidente se debió directamente a que el maquinista iba hablando por teléfono, por el teléfono móvil. Cosa que no se debe hacer manejando, y menos si manejas un tren con 500 personas. Hubo cientos de muertos, fue una catástrofe tremenda. Bien, ¿qué pasa si imputamos al maquinista? En fin, no sé en otras experiencias, pero los maquinistas españoles no suelen ser multimillonarios. Entonces, es difícil pillar en su patrimonio el suficiente nivel de responsabilidad. Ahora estamos tratando de imputar al Consejo de Administración de la Administración responsable de las infraestructuras ferroviarias en España. ¿Alguien piensa que un miembro de un Consejo de Administración de una empresa ferroviaria tiene que saber algo sobre los peraltes de las curvas? ¿Realmente está? Otra cosa es que los concretos miembros de ese Consejo de Administración no supieran nada de nada, pero esa es otra razón. Saber de los elementos técnicos del trazado de una vía ferroviaria no entra dentro de las funciones típicas de lo que sería un Consejo de Administración. Pero la sociedad exige que haya un fallo humano. ¿Por qué? ¿A qué se debe que no aceptemos el carácter indescifrable de los riesgos que estamos adoptando, de los desastres técnicos? Pues se debe a que el fallo humano es dominable. El fallo humano lo podemos identificar y usted es el responsable. Lo que hace falta es cambiar. Mientras que el fallo del conocimiento solo nos llevaría, la respuesta social solo podría ser la que exige el principio de precaución, es decir, no haber iniciado la actividad o clausurarla. En los momentos actuales tenemos dos cuestiones centrales en la política ambiental. Una es la de determinar el nivel de riesgos que asumimos colectivamente. Eso supone que necesitamos un elevado conocimiento técnico, un nivel de conocimiento tecnológico que supera a los empleados y a las autoridades. Miren ustedes, entrando en la primera ponencia, cambio climático. ¿Por qué hay cambio climático?
porque lo dice la IPCC. Punto. Es una cuestión de dictamen pericial. Es decir, ahora ustedes pueden argumentar y decir, no, pero es que está mal nombrado, está mal designado el presidente del IPCC porque tendría que ser así, porque los científicos... Bueno, en esas cuestiones podemos hablar. Se seleccionan mal los trabajos a partir de los cuales se establece el estado de conocimientos. ¿Por qué se cae para un alcalde un edificio? ¿Me responden a eso? Porque el arquitecto municipal dice que se va a caer. En ese momento empieza la responsabilidad del político. Tienes que actuar. Bueno. ¿Quién decide en este contexto? ¿Decide el técnico o decide el político? Se está imponiendo paulatinamente muchas experiencias y yo creo que se exporta desde experiencias avanzadas a otras más pioneras en materia más iniciáticas en materia de democracia, se está exportando el remedio privatizador para temas de acreditación, de inspección y antes incluso para la generación de las regulaciones estamos realmente ante sociedades de expertos. Las sociedades nacionales están dominadas por determinados grupos de expertos que son los que pueden proporcionar la comprensión y la información sobre los procesos que acaecen en el planeta. Uno, la fijación del nivel de riesgos. Insisto, cuestión donde los expertos dominan. Dos, la distribución de los riesgos. ¿Cómo los vamos a distribuir? Presupuestariamente. Presupuestariamente lo decía muy bien el presidente de la República. Si quito de educación tendré que poner, de un lado o de otro, los recursos son los que son. Y en consecuencia, si llevo más a la protección del medio ambiente, pues tendré que quitar de otro ámbito. Entre las maneras de distribuir los riesgos, me interesa particularmente insistir en una sobre la que se acaba de hablar en la ponencia, en la ponencia anterior. El tema de la ordenación del territorio. Una cuestión que en tiempos trabajó el profesor Prieur, el tema de la territorialización de la política ambiental, que es, a mi juicio, esencial. Llevar a la política de ordenación del territorio los grandes fines de la política ambiental. Los riesgos catastróficos tenemos que introducirlos dentro de la ordenación del territorio. ¿Qué es la ordenación del territorio? Vamos a ver. Es una función pública que en la visión, digamos, más influyente o en la concepción más influyente de esa función pública, que es la alemana, la llamada Raumordnung y Landesplanung, también en la última experiencia francesa, es una función pública que intenta corregir los desequilibrios territoriales que produce el espontáneo crecimiento económico. Y para ello señala las vocaciones territoriales de las diversas zonas del territorio y, coherentemente, las decisiones sobre infraestructuras y equipamientos. Tengo un colega que esto lo dice mucho más sencillamente. Dice, la ordenación del territorio es el moderno derecho de las obras públicas. Efectivamente, hay que tomar las decisiones de dónde instalamos. Un geógrafo dice también, la ordenación del territorio es la ordenación de las ciudades en el espacio. ¿Qué significa esto? Significa que el tipo de visión territorial de la ordenación del territorio no es apropiado para el nivel municipal. El nivel municipal es apropiado para el urbanismo. No digo que no tengan que participar en la ordenación del territorio, pero el nivel ideal para la ordenación del territorio sería probablemente el de tipo regional, dentro de grandes estados. De nuevo, invito a pensar, no es lo mismo un estado pequeño que un estado grande como es Colombia. La ordenación del territorio también en ocasiones está vinculada a ciertos sectores que tienen gran trascendencia. Aquí se han mencionado algunos, por ejemplo, la planificación hidrológica, que cuenta con una experiencia mítica a partir de las aplicaciones de Roosevelt en la Autoridad del Valle del Tennessee, pero en la experiencia nuestra, por ejemplo, tiene mucha importancia en relación con las cuencas hidrográficas. El concepto de cuenca hidrográfica como concepto geográfico de conjunto de cauces que desembocan en uno principal y conjuntamente van al mar, es esencial para la ordenación del territorio y es una actividad, en buena medida, una planificación sectorial, pero que necesita nutrirse de los elementos de toma de decisión general, de las valoraciones propias de la política ambiental. Hay otras experiencias, como por ejemplo la de Reino Unido, la típica inicial de la DATAR francesa, la desarrollada por la Unión Europea, normalmente bajo la denominación de política económica regional o simplemente política regional, donde la preocupación básica consiste en la ubicación de las industrias.
son muy malas las experiencias que ha producido. Se supone que si logras que en una zona poco desarrollada se lleven industrias, la industria atraerá todo. La industria conllevará pues, que irán más habitantes, que habrá más puestos de trabajo, que se generará, y las familias pedirán que haya más escuelas, etcétera, etcétera. Y habrá demandas de agua, demandas sociales que conformarán un tejido vivo. El modelo que está en auge en estos momentos, al menos en Europa, es el de la ordenación del territorio de tipo alemán. Fijar las vocaciones de las distintas zonas territoriales. Las experiencias son luego muy discutibles, porque les pongo un ejemplo. En mi tierra, en mi región española, se llama Aragón, y uno de los elementos económicos vertebradores fue la llegada en el año 82 de la General Motors. Fabricamos uno de los Ford Corsa. Es un elemento esencial dentro de una comunidad autónoma que tiene poco más de 1,5 millones de habitantes. Bien. ¿Cuántos gobiernos regionales querrían tener a la General Motors instalada en su territorio? Todos. ¿Cuántos, aunque no lo hubieran previsto, qué harían? Pónganse ustedes como presidentes de la región correspondiente. Pues cambiaríamos el planeamiento. Si la General Motors, o sea, si un inversor directo, y cuando digo la General Motors puedo pensar también la Disney o cualquier otra gran empresa. Cuando hay una inversión directa es muy difícil. Otra cosa es cuando viene el vendedor de ilusiones, el promotor que no tiene dinero para la inversión. Pero cuando viene la inversión directa, pues recalificamos el territorio. La planificación territorial, a través de directrices de ordenación del territorio que producen una vinculación indicativa, es un elemento esencial. Y también, ante los fallos que puede tener lo que es el planeamiento territorial, todo lo que es la evaluación del impacto territorial, que es la otra gran técnica que se vincula a las evaluaciones de impacto ambiental y que nos puede dar mucho de sí, mucho juego para tomar decisiones adecuadas con esos fines de equilibrio territorial. Pero el aspecto en el que quería insistir y que tiene mucho que ver con las cuestiones que se han planteado en esta sala, en concreto con la famosa explotación minera y el conflicto con la protección del medio ambiente. Ante todo, la ordenación del territorio nos proporciona nuevos métodos de toma de decisión. No podemos cifrar todo en el mero decisionismo. Y me da igual si el decisionismo es central, así es local. Hoy en día necesitamos la motivación suficiente de cualquier política pública. ¿Cómo logramos eso? Pues lo logramos rodeándonos de elementos interdisciplinarios. Hace falta constituir grandes equipos con técnicos de diversas especialidades. Hay una especialidad que suele dominar este tipo de equipos, que es el de una ciencia maravillosa, una ciencia de síntesis capaz de interpretar los procesos que se producen en el territorio, que es la geografía humana, que hoy cuenta con un sistema incluso de traslación al ordenador, que son los sistemas de información geográfica, que son auténticamente espectaculares. Grupos interdisciplinarios, grupos de decisión interorgánicos. No podemos rechazar los distintos sectores. Los ingenieros también tienen que participar y los vinculados a la construcción. No pueden ser los únicos que tomen la decisión, pero nos hace falta integración. Y también grupos, órganos interadministrativos, donde todos los poderes territoriales se inserten. Naturalmente, en cada uno de estos criterios de organización podemos buscar elementos participativos, pero la participación no siempre tiene que ser una participación popular. Es muy difícil intervenir sin un criterio técnico. Se te comen los lobos que tienen especialización dentro de este tipo de órganos colegiados. Esta sería la función pública adecuada para la toma de esas decisiones donde se plantean conflictos territoriales. Advirtiendo que uno de los contenidos típicos de la ordenación del territorio sería, no me meto ahora en el detalle, la formación de una gran red de áreas protegidas. Hemos pasado ya de la protección aislada de parques nacionales, conforme al modelo inicial Yellowstone, áreas protegidas aisladas de contextos más amplios, al examen de todas las necesidades de protección del territorio simultáneamente,
Creo que la experiencia mundial, al menos en lo que yo conozco, más interesante es la de la Red Natura 2000, que se ha puesto en marcha en la Unión Europea, que está siendo realmente apasionante, y en la cual, por ejemplo, les puedo informar que el territorio español, que conozco bien, está incluido dentro de la Red Natura 2000 en una cuarta parte. Es decir, ha dejado de ser ya una anécdota. Yo hice mi tesis doctoral sobre los parques nacionales, el régimen jurídico de los parques nacionales. Entonces eran una anécdota, hablábamos de 6 parques nacionales. Ahora hablamos de la cuarta parte del territorio nacional. Quien pretenda ordenar el territorio tiene que tener en cuenta ese elemento. Bueno, me avisan ya de que el tiempo ha terminado. No he pasado del primer nivel de ese intento de construir una teoría de la catástrofe. Lo tengo presentado por escrito y ahí lo podrán ustedes conocer. El segundo nivel sería el de la política de protección civil, que acoge todas las medidas de prevención general, de reacción ante las catástrofes, con carácter residual, es decir, las que no están incluidas en otras políticas públicas, y tiene contenidos, pues la verdad es que muy interesantes, o puede tener contenidos muy interesantes, tanto de previsión y prevención como de planificación de las emergencias, de intervención directa en el caso de las emergencias, suscitando problemas jurídicos preciosos del tipo de los derechos y deberes de los afectados, compromisos que se pueden asumir, evidentemente en caso de emergencia pues el derecho de propiedad cede y los recursos privados pueden ser utilizados por las autoridades públicas necesitan una coordinación, lo cual se traduce en un mando único, se plantean problemas muy bonitos con la intervención de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, saben que las seguimos configurando en la teoría constitucional con arreglo a los planteamientos de Benjamín Constant. La policía ordinaria para los delitos privados, la Guardia Nacional para las algaradas y en la frontera, para defender las fronteras estatales, pues situamos al ejército, que no debe intervenir no debe tratar con medios de guerra los disturbios internos. Eso lleva a problemas que los constitucionalistas pues, consideran insolubles sobre si hay que declarar el estado de guerra para que intervenga una compañía de infantería en la extinción de un incendio. Bueno, son problemas que se solucionan muy sencillamente si uno tiene las cosas claras sobre la unidad de personalidad jurídica del Estado, dentro del cual una de las unidades que existe, con toda su importancia y significado, pues es la de las Fuerzas Armadas, exactamente igual que puede haber otros servicios públicos. Con esta referencia ya termino diciéndoles, por cierto, el concepto de servicio público en Europa lo hemos utilizado siempre como una vía de garantía de los derechos fundamentales. Entiendo que aquí ese concepto se ha debido pervertir como consecuencia de la prevalencia de los intereses de los concesionarios, es decir, la fórmula de gestión indirecta del servicio público. Para nosotros, el servicio público de educación, por ejemplo, en relación con el derecho fundamental de educación, o los servicios de sanidad en relación con el derecho fundamental a la salud, son esenciales. Y lo mismo sucedería en los temas que estamos tratando en relación con el agua. Invito a pensar sobre eso porque lo que para nosotros ha sido un factor de progreso extraña que aquí sea un factor de privatización. Entonces, quizás es que se está utilizando mal, me atrevo a pensar, pero sin conocer bien el tema, quizás es que no se está utilizando debidamente o hay una alternativa, digamos, al empleo de la teoría del servicio público. El tercer nivel, en el cual ya no puedo entrar de ninguna manera, es el que vendría constituido por la política propiamente humanitaria, que ha generado debates intensísimos y preciosos como consecuencia de la insuficiencia de los textos del derecho internacional. El Convenio de los Refugiados de Ginebra pues no ofrece garantías ni mecanismos adecuados. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados pues, ha rechazado el empleo abusivo probablemente de la expresión refugiado para referirse a los desplazados ambientales. ¿Por qué? Pues porque eso define un desplazamiento generalmente por razones de tipo político que está bien definido dentro de un convenio que necesita y que no puede abarcar realidades que necesitan de un tratado especial, como ha sostenido uno de los grandes sostenedores de esa línea política de actuación, ha sido en el ámbito internacional el profesor Prieur, precisamente. La francofonía y el mundo anglosajón son los que han generado respuestas más interesantes en esta materia,
por lo que he podido averiguar, junto con la apasionante apuesta de la Corte Constitucional colombiana por el estado de cosas inconstitucional, que me parece maravilloso, sobre todo en un país que sigue conservando el modelo de Consejo de Estado francés, construido, como saben ustedes, conforme al dogma de que juzgar a la Administración es todavía administrar. Muy bien, muchas gracias.